Un fraternal saludo para todas y todos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, profesora del programa de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Estamos en el domingo 11 del tiempo ordinario y la Iglesia nos propone en la liturgia de este domingo el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Hagamos un pequeño contexto antes de entrar propiamente al pasaje. En los capítulos anteriores hemos contemplado la marcha y el desarrollo del itinerario de Jesús. Hemos presenciado el comienzo del conflicto que Jesús ha tenido por cuanto su autoridad ha sido cuestionada. Jesús ha quedado junto al mar después de haber redefinido su familia de origen desde su propio proyecto, es decir, su verdadera familia, sus discípulos que hacen la voluntad del Padre. En el capítulo 4, versículo 1, leemos que Jesús comenzó a enseñar. Y en el versículo 2, el narrador nos cuenta que él enseñaba en parábolas a la multitud y a quienes le seguían. Estas parábolas contienen paradojas, contienen preguntas, imágenes, y todas ellas van a girar en torno al sembrador, a la semilla, a la lámpara, al grano de trigo o de mostaza. De esta manera, el narrador va trazando señales que llaman la atención para que podamos captar la clave hermenéutica o la clave de interpretación de la novedad de su mensaje. En los versículos 26 al 34, el texto que nos convoca hoy, tenemos dos parábolas, conocidas con los nombres de una, la del crecimiento de la semilla, y la otra, la del grano de mostaza. Las dos parábolas comienzan de forma parecida, expresan la realidad del reino de Dios a través de una comparación. Ambas parábolas asocian el reino con una dinámica de crecimiento que llama la atención entre el comienzo y el final de la semilla sembrada, es decir, la siembra y la recogida de la siembra. Miremos entonces la primera parábola que está entre los versículos 26 al 32. Dice de la siguiente manera: y decía, el reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la tierra, y duerma o vele noche y día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo, porque la tierra produce fruto ella sola, primero hierba, después espiga, y por fin trigo maduro en la espiga. Y en cuanto está a punto el fruto, enseguida mete la hoz porque ha llegado la siega. En esta primera parábola, Jesús compara el reino de Dios describiendo el proceso de la semilla. La parábola pasa del hombre a la semilla y de esta a la tierra, para terminar hablando de la cercanía de la cosecha. Llama la atención que el narrador nos diga que un hombre, no nos dice su nombre, tampoco nos dice que es el sembrador, como la parábola anterior, la parábola del sembrador que está antes de esta parábola, sino nos dice que un hombre en un lugar determinado nos cuenta que hace un trabajo y es echar la semilla sobre la tierra. Pero lo interesante del relato es que no nos dice que este hombre ha hecho un trabajo previo para preparar la tierra y de alguna manera controlar como el proceso de la simiente, el proceso de la tierra, sino que nos dice que echa la semilla sobre la tierra. Entonces encontramos en este relato como ciertas acciones de pasividad del hombre, aunque obviamente no es indiferente a lo que va a pasar con su cosecha, ¿no? Pero bueno, después el narrador dirige la atención del hombre, porque ya el hombre como que sale de escena, y dirige la atención hacia la semilla. Eso permite a nosotros que somos los lectores percibir en primer plano dos momentos que se van dando en el desarrollo. Primero, la germinación, que está oculta, que no sabemos cómo será, pero luego el crecimiento, que ese sí va a ser visible, porque se va a ver el fruto. Pero después de esta atención en la semilla, Jesús nuevamente cambia de nuevo y dirige la atención hacia la tierra, que aparece ante el lector en tu primer plano, ¿no? Como ella misma, la tierra misma, es la que va a dar el crecimiento, es la portadora del fruto. Y también hay otro detalle que nos cuenta la parábola, y es que esta tierra tiene su propio ritmo, su propio proceso. Entonces nos cuenta que primero está la hierba, luego la espiga y por fin el grano que la llena. En un paso más, alejándose en una panorámica, ofrece la imagen de un campo a las puertas de la cosecha dispuesta para la siega. Nos podríamos preguntar,
Esta parábola, ¿de qué trata? O trata del hombre que arroja la semilla, o trata de la semilla, o trata de la tierra. Pues la parábola, aunque va cambiando de énfasis y va dirigiendo la mirada de uno hacia el otro, sin embargo podemos decir que los tres, tanto el hombre como la semilla como la tierra, son elementos protagonistas, porque cada uno de ellos realiza la acción que le toca. El relato muestra pues una relación interesante entre el hombre y la tierra, y entre ellos, entre el hombre y la tierra, está la semilla y su proceso de germinación hasta llegar a la cosecha. Aquí, como decía anteriormente, no se habla del sembrador, sino de un humano. La pregunta que podríamos hacernos de fondo, pero la podríamos dejar ahí, es, ¿se referirá al Hijo del Hombre, como Jesús ha llamado a sí mismo Hijo del Humano? Bueno, ahora, la pasividad de este hombre, aquí en la parábola, no se entiende de manera negativa, sino positiva, porque él pone la semilla en la tierra o echa la semilla en la tierra, pero él confía en la semilla y confía en la tierra. Como que confía en el ministerio del proceso, en el misterio más bien del proceso que pide ser contemplado, más que analizado y controlado. El reino de Dios no es posible comprenderlo desde uno solo de los elementos de la parábola, sino de la conjugación de todos los elementos. Como este hombre, los discípulos deben hacer. Es decir, podemos extraer una primera lección de esta primera parábola. Y así como este hombre, los discípulos, y no solamente los primeros discípulos a quienes Jesús enseñó esta parábola, sino también los discípulos de todos los tiempos. Hemos de hacer, debemos extender el reino y no preocuparnos, no a manera de indiferencia, sino no preocuparnos porque no se ven los resultados que se quisieran. Por lo tanto, ello no debería ser un impedimento, aunque no se vean los resultados, como para tomar la semilla y guardarla porque no se ven los resultados. Entonces se guarda, pero tampoco sería la actitud de encerrarse en sí mismos en la palabra, porque evidentemente en la parábola la semilla es la palabra, sino que hay que sembrarla sin preocupación, lo cual me indica, repito, indiferencia, porque ellos saben que no son responsables finales del fruto. El fruto lo da el Señor porque la palabra es su semilla. Ellos solo deben comprometerse en la tarea de extender la semilla, que es la palabra de Dios, en la tierra, que es símbolo de la universalidad. La semilla dará el fruto que debe dar. Podríamos agregar algo más, y es que es en las manos de Dios que está la simiente del Evangelio. Él hará que culmine de manera positiva. Con esta parábola, el Evangelio de Marcos nos invita al compromiso de extender el reino con la predicación, pero no solo con la predicación, con la vida. Y tener claro que aunque no pareciera, porque el mundo está lleno de violencia, de corrupción, y parece que el mal se desborda, el crecimiento de la semilla del reino lo dará el Señor. Miremos la segunda parábola, que está en los versículos 30 al 32. Y decía, continúa el narrador, ¿a qué se parecerá el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero una vez sembrado crece y llega a hacerse mayor que todas las hortalizas y echa ramas grandes hasta el punto de que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Bien. Sin salir del campo de la agricultura, de la semilla, de la tierra, ahora Jesús compara el reino de Dios con la transformación de un grano de mostaza. La atención pasa ahora al grano, del grano al crecimiento y de este al árbol o a la hortaliza, y se detiene en el resultado final. Parte del grano ya sembrado y pone de manifiesto su insignificancia, ¿no? Es un grano pequeño, pero destaca su extraordinaria transformación en una hortaliza enorme que se alarga en sus ramas. La parábola, a diferencia de las parábolas anteriores, utiliza los comparativos opuestos. El más pequeño, de ser el más pequeño, pasa a ser el más grande, subrayando esa tremenda desproporción entre el comienzo y el final, porque aquí Jesús apela a otra lógica. El reino en esta segunda parábola no es ya como un hombre que siembra, sino como un grano pequeño sembrado en la tierra del huerto. El énfasis se pone en el tamaño del grano, en el momento de la siembra y en su crecimiento final. Como esa semilla pequeña de mostaza que apenas se ve y que parece incapaz de germinar, así es el reino de Dios.
Esta semilla crece y se hace mayor que todas las demás hortalizas, de manera que se convierte en una hortaliza tan grande como para que en sus ramas aniden las aves del cielo. El reino de Dios se extenderá y se mostrará capaz de albergar a todas las naciones de la tierra. El texto termina con una conclusión en los versículos 33 al 34, que dice: y con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra, conforme a la que podían entender, y no les solía hablar nada sin parábolas, pero a solas les explicaba todo a sus discípulos. Jesús habla a todos en parábolas, pero adaptándose a la capacidad de escucha de cada uno de los oyentes. No lo hace para que escuchen y lo entiendan, sino para que entiendan. Las parábolas son un medio pedagógico para enseñar y entender, pero hay un nivel de enseñanza más profunda que consiste en que ellos conozcan, los discípulos conozcan los misterios del reino. La referencia al reino de Dios es explícita y este aparece aquí estrechamente vinculado a la palabra, de forma que también se refiere a ella, aunque tenemos que decir que el reino, según la vocación de las parábolas, parece apelar a algo más que a la palabra solamente. Porque cuando nosotros miramos los capítulos anteriores y vemos el itinerario de Jesús hasta este momento, ¿qué encontramos? No solamente palabra, Él enseña el reino de Dios, pero también actúa. Entonces, el comienzo de las parábolas habla explícitamente del reinado de Dios. Invita al lector a recuperar todo el itinerario recorrido por el Señor desde el inicio de su predicación, percibiendo su pequeñez y también su prometedor desarrollo. Anticipa igualmente las claves pascuales de éxito en el fracaso y vida en la muerte del Señor. Es importante resaltar que Jesús habla en parábolas. Sin embargo, solo aquellos que le escuchan y le siguen son capaces de entenderlas. En este sentido, el mensaje del reino solo se entiende desde la fe, de modo que sin ella se vuelve incomprensible. Es necesario comprometerse con la palabra del reino, que solo se ilumina y se comprende si el oyente la hace propia, permitiendo que ésta germine en la propia tierra para después extenderla a toda la tierra. El Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, a través de su programa de ciencias bíblicas, nos invita a profundizar y sobre todo a ir a Jesús y a empezar a comprometerse. Solo desde el compromiso comienza la comprensión de los misterios del reino. La mera escucha de la palabra se convierte en no inteligencia. Por eso, viendo no ven y entendiendo no entienden. Un feliz domingo para todos y para todas.